Centro de Prevención del Delito, quien está a cargo de reestructurar el plan cuadrante dentro del centro histórico. Luego de entrevistar a los policías que integran este equipo de trabajo, se concluyó que los agentes no saben realmente cuál es la realidad de todo lo que ocurre en la zona 1, algo primordial según el funcionario para prevenir el delito. A partir de hoy se comenzará entonces a realizar algunos cambios dentro de esta sede policial. En otros hechos, habitantes del Estor y Zavala anunciaron que la justicia de Canadá ha aceptado enjuiciar a empresarios que operaron en la minería de níquel, esto en el municipio justamente que habíamos hablado del Estor, por el delito de violencia sexual, asesinato y otros. ¿Por qué lo hicimos en Canadá? Porque sabemos muy bien que la empresa Goodbye Minerals es de Canadá. Y por lo tanto, si nosotros denunciamos aquí en Guatemala, sabemos muy bien que no somos escuchados. Y es por eso que nosotros tomamos la decisión. Sabemos muy bien que es muy riesgoso, lamentablemente. Es una respuesta muy positiva, es preliminar, prejuicio, porque todavía nos queda mucho que luchar. Como decíamos, tenemos fuerza para seguir adelante. El caso aquí en Guatemala, yo tengo la demanda del caso penal. Cambiamos de tema, pues en Guatemala se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro. Atrajo este fin de semana a miles de guatemaltecos que además de leer un libro tuvieron la oportunidad de participar en distintas actividades culturales. Sí, fíjese que llevo del Fondo de Cultura. A mí me fascinan los de ciencias exactas. Este es el Aventuras de un duende en el mundo de las matemáticas. Son temáticas que me gustan porque en el área de ciencias exactas nuestros alumnos salen muy deficientes. De esta forma, don Álvaro muestra el entusiasmo al encontrar el libro que buscaba. Él es parte de los 5.000 asistentes que este fin de semana llegaron a la Feria del Libro Filgua, la cual durante su primer día logró subir 400 asistentes a 600 para finalizar el 4 de agosto con 40.000 visitantes. Bueno, de autores guatemaltecos, colombianos más que todo, muy buenas lecturas. ¿Y los precios cómo los hay? Bueno, hay algunos que de veras no están al alcance de cualquiera, pero hay algunos que también están baratos. Sí. Lo que sí no hay es mucho tiempo, porque ahorita estoy viendo que hay, le digo yo a mi compañero con el que vengo, que está pequeño, pero está bien compacto. Yo no sabía que habían tantas editoriales, no sabía que había tantas posibilidades de encontrar libros muy interesantes. Hemos encontrado unos a muy buenos precios, bastante información acerca de la historia de Guatemala y muy bonita, la verdad, muy completa. La feria cuenta con 125 expositores y casi 400 editoriales, además de múltiples actividades en las que este domingo se incluyó un homenaje al recién fallecido Marco Antonio Flores. Sí, estamos rindiendo un homenaje a Marco Antonio Flores leyendo un poema de él cada hora y entonces hemos tomado como base este libro Poesía Completa de Marco Antonio Flores, Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2006 y estamos leyendo poemas de él cada hora, fragmentos o poemas completos para que la gente sepa de la riqueza cultural y de las buenas letras que no nos han dejado porque perduran acá en Guatemala, perduran en nosotros porque su obra se queda. Si desea saber el resto de actividades puede ingresar a www.filgua.com. Seguimos analizando qué sucede en torno a la Feria del Libro y es que la compra de libros ha crecido en los últimos 10 años en Guatemala. Se estima que este repunte obedece en gran parte a la promoción a la lectura que se hace a través de esta feria internacional. La lectura en Guatemala ha ido en crecimiento según afirma la organizadora de la Feria del Libro, la cual cumple 10 años en este 2013 y a lo largo de su historia, afirma, ha incentivado el mercado editorial, pues en el 2000 se realizaba bianual y ahora se celebra anual. Este año esperamos alrededor de 40.000 visitantes o un poco más, pero así nuestro techo mínimo es de 40.000 visitantes para este año. La preferencia de lectura de los guatemaltecos son libros de historia y política. Los precios son variados. Se espera que con el programa de incentivo a la lectura del Ministerio de Educación cada día se estimule más este mercado. Y los niños pueden cultivar también el hábito de la lectura, importantísimo, desarrollando sus propios gustos literarios en distintos espacios especiales que han sido diseñados para que los más pequeñitos también la pasen muy bien dentro de esta feria internacional. Por medio de la lectura, los niños pueden experimentar
disfrutan, maduran y aprenden, además de reír, soñar y viajar a otros mundos. En Filgua se han organizado espacios especiales para que los más pequeños también cultiven el gusto por los libros, junto a sus padres y hermanos. Nosotros como familia pues venimos muy entusiasmados, ¿verdad? Primero a explorar un poco, a ver, pero sí compartimos que leer es una cosa muy importante, ¿verdad? Forma, da cultura, abre la imaginación. Y pues la verdad es que leer en familia pues también da la oportunidad de compartir muchas experiencias. Además, hay quienes reconocen que el hábito de la lectura ayuda a que los niños se desempeñen mejor en los estudios. Una excelente idea que hayan traído esta feria para que los niños tomen conocimiento y también para que ellos vayan acostumbrándose a lo mejor, pues, para que agarren buenas costumbres y para que ellos sean más dedicados a los estudios. Es necesario conocer los gustos de niños y adolescentes para ayudarlos a diferenciar entre un buen libro y uno malo. En primer lugar, comprándoles libros, motivándoles y apoyándoles, dándoles libros que van con sus habilidades, con sus intereses y también leyendo con ellos. Desde pequeños, los niños y niñas ya tienen un gusto propio, lo cual ayudará a propiciar más el hábito. El libro de la selva y Rapunzel. ¿Por qué te gustan esos libros? ¿Ah? ¿Por qué te gusta leer? Porque es muy divertido y hace que los niños aprendan muchas cosas. 6:44, ahí mirábamos todo lo que sucedía en torno a esta feria internacional que incluso todavía va a continuar con actividades durante esta semana. Vuelta de página, tenemos que pasar a ver algunos matutinos internacionales y lo hacemos en tiempo real. Vamos a pasar a ver qué ocurre durante el vuelo que emprende el Papa Francisco de Brasil de regreso a Roma. Como saben, ese vuelo lo abordó tras una misa multitudinaria en Brasil y precisamente pasó hablando durante 1 hora y 20 minutos con periodistas que estaban a bordo de este vuelo de regreso a Roma de Río de Janeiro. Media hora después de despegar de Río de Janeiro con destino a Roma, el Papa Francisco se presenta ante los periodistas que lo acompañaban en el vuelo papal. Eran 75 enviados especiales de 14 países para responder a cuántas cuestiones quieran plantearles o quisieran plantearles, ¿no? Los periodistas aprovecharon a preguntarle de todo, inclusive del Banco del Vaticano, los actos de corrupción que se han denunciado y también acerca de sus posturas sobre el matrimonio entre homosexuales, el aborto. Vamos a leer algunas de estas preguntas que le hicieron para que usted sepa. Esto ocurría hace unos momentos durante este vuelo que el Papa emprendió de Río de Janeiro a Roma. Uno de los periodistas le dice: usted no ha hablado todavía sobre el aborto ni sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Brasil se ha aprobado una ley que amplía el derecho del aborto y otra que contempla los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Por qué no ha hablado sobre esto? La Iglesia, dice el Papa Francisco, se ha expresado ya perfectamente sobre eso, no era necesario volver a eso, como tampoco hablar sobre la estafa, la mentira u otras cosas sobre las cuales la Iglesia tiene una doctrina clara. No era necesario hablar de eso, sino de las cosas positivas que abren camino a los chicos. Además, los jóvenes saben perfectamente cuál es la postura de la Iglesia. Le dice otro periodista: ¿pero cuál es su postura en estos temas? Él responde: la de la Iglesia. Soy hijo de la Iglesia, pero aparte había dicho: ¿quién soy yo para criticarlos? Esa también fue parte de la respuesta que dio el Papa Francisco. También periodistas aprovecharon para preguntarle de su relación con el Papa Benedicto XVI y él contesta que es como tener a un abuelo en casa, dice, tener a un sabio abuelo en casa que lo quiere mucho y se llevan muy bien. Y en fin, es una entrevista que vale la pena leerlo. Tiene El País en la sección internacional, esta entrevista que el Papa Francisco le dio o accedió a darle a los periodistas, a los medios de comunicaciones presentes durante este vuelo que emprendía de Río de Janeiro de regreso a Roma tras una larga semana de actividades. Una semana que ciertamente marcó la vida de muchos jóvenes que estuvieron presentes, más de 2 millones de jóvenes convocados a Brasil, a Río de Janeiro, para escuchar al Papa, para participar en estas actividades. Y precisamente Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, estuvo allí presente. Nos hemos enlazado con él anteriormente esta semana, a principios de la semana, y ahora que ya concluye todas estas actividades, nosotros queremos preguntarle a Pedro nuevamente. Pedro,
Muy buenos días, gracias nuevamente por estar con nosotros. El mensaje principal que te llevas de esta larga jornada. Bueno, buenos días María René, buenos días Guatemala, gracias Guatevisión por el enlace. Y pues el mensaje principal que me llevo de esta semana es algo que el Papa Francisco estuvo hablando en la inauguración de uno de los hospitales para tratar drogodependientes. Y ahí pues el Papa Francisco dejó clara su postura respecto al tema de la despenalización de las drogas, dijo que no está de acuerdo, ya dejó una postura fija. También otro de los mensajes que me llevo, que sale de cuando el Papa se reúne con un grupo de argentinos, y es que hizo un llamado a los jóvenes a armar lío, como él lo dijo, armar lío en las parroquias, armar lío en las diócesis, pero de una manera positiva. Eso se refiere en el sentido de que si uno no está de acuerdo con algo, que uno lo haga saber. También instó a los jóvenes a oponerse a la corrupción, a luchar contra la corrupción, a luchar contra la violencia, y nos estuvo incentivando a que no se vale quedarse encerrados con los brazos cruzados, sino que hay que salir a las calles, hay que salir a denunciar todo lo que se hace mal en nuestros países. Pero yo te quisiera preguntar, tú que tuviste ese contacto, estuviste presente en estas pláticas, en estos actos, donde se le veía al Papa Francisco muy humilde, no caracterizado por esa sencillez que vimos desde que asumió su pontificado hace unos meses. Pero ¿qué crees tú que aprendiste del Papa que quizás no conocías con anterioridad, antes de estar ahí junto a él, presente en estas actividades? ¿Qué Papa conoces tú que quizá no podamos conocer nosotros por no haber estado ahí presente? Uy, María René, fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención es la cercanía que el Papa Francisco tuvo con los más de 3.5 millones de jóvenes que estuvimos presentes. El Papa Francisco se bajaba del papamóvil y le daban una camisa, incluso hasta le dieron a tomar mate de un vaso de un argentino que se encontró en el camino, se acercaba a los bebés, se acercaba a los niños, iba parando el papamóvil cada cierto tiempo. Es un Papa muy cercano, la verdad no me lo imaginaba pues tan así como se presentó ahora en la Jornada Mundial de la Juventud. Y pues también hizo un llamado, eso me llamó también mucho la atención, hizo un llamado a los sacerdotes a ser más cercanos a sus comunidades, a no estarse pues tan lejanos, sino que ser más cercanos, ser más accesibles, que fue el ejemplo que él vino a dar acá. Incluso María René, como lo estaban mencionando ustedes hace unos minutos, la cercanía que tuvo con la prensa. Yo ayer en la noche estaba viendo una entrevista para un canal de televisión en Brasil, y fue una entrevista casi de 45 minutos, donde estuvo conversando con el periodista, así de tú a tú. El periodista le hacía cualquier tipo de pregunta y el Papa se la contestaba en un lenguaje muy claro, un lenguaje que cualquiera lo puede entender y sin tapar nada. Perfecto, me imagino que para ti ha haber sido una experiencia muy linda. Esperamos también poder tenerte acá para que nos compartas lo vivido, porque ciertamente sé que habrán muchas anécdotas y así también poder conocer un poquito más, como tú dices, de este Papa que hemos ya conocido por 4 meses, caracterizado por esa sencillez, pero ciertamente hay ciertos elementos que no conocemos y tú quizás sí pudiste conocer, ¿no? Estando allá en Brasil. Sí, tal vez, María René, solo me gustaría agregarte algo más. Fíjate que aquí en Río de Janeiro normalmente hace un clima muy cálido, y durante todos estos días hubo un clima muy extraño, una lluvia que no es característica de Río de Janeiro, y vivir esa experiencia aquí en Brasil, los mismos brasileños nos estaban mencionando de que era raro, de que era algo que no sucedía, y uno de los obispos dijo: miren, la lluvia que estuvo sucediendo durante estos días es la lluvia que estuvo regando la semilla que ustedes llevan dentro de su corazón para hacerla germinar en sus países. Entonces fue algo muy interesante lo que sucedió. Qué lindo mensaje, la verdad, tienes razón, Pedro. Y bueno, te vamos a esperar entonces por acá para que nos cuentes más anécdotas. Ahora te dejamos descansar. No sé si pasas unos días más ahí en Río de Janeiro, pero que la disfrutes y que tengas muy buen viaje de vuelta a Guatemala. Un abrazo a ustedes y estamos en comunicación. Perfecto, muchísimas gracias.